Muchas veces he escuchado la frase que dice, nacemos para morir, que el ser humano nace para la muerte, que al momento de nacer tú ya comienzas a morir. La verdad es que sin Dios en nuestra vida esta frase sería verdad. Pero como siempre digo, si hay Dios hay esperanza. Y es de que si hay Dios hay vida. Si hay Dios hay vida, hay una vida por recorrer, hay una vida por vivir, una vida por experimentar. Y esa abundante vida la que Dios nos quiere dar, la que su palabra nos enseña que Dios quiere para nosotros, es tan abundante, es tan inagotable que ni siquiera la eternidad logra acabar aquella vida que podemos vivir y experimentar en Dios. En ese sentido y con esta tremenda noticia podemos decir de que no nacemos para la muerte, sino que nacemos para la vida. Nacemos para encontrarnos con Dios. Nacemos para tener este encuentro, este punto de conexión con Dios. La vida es más que nacer. La vida es más que vivir como simplemente nosotros entendemos que es vivir la vida, sino que la vida es estar en esa plenitud que solo Dios nos puede dar. Lamentablemente entre Dios y nosotros existe una distancia, pero fíjate que esa distancia no es una distancia que Dios nos ha dado, sino que es una distancia recorrida por nosotros, es una distancia que nosotros hemos recorrido lejos de Dios. Jesús, en esta genialidad que tenía para narrar, para relatar aquellos hechos tan profundos, tan trascendentales de manera tan simple, en una conocida parábola nos habla acerca de esto, en el cual es el hijo quien toma todo lo que el padre le da. Es el hijo quien le pide, ¿no es cierto?, esta herencia al padre, la toma, se va a tierras lejanas y malgasta todo lo que posee, malgasta todo lo que el padre le ha heredado. Es el Hijo quien se sabe libre de poder vivir su vida lejos del Padre, y es el Padre que ama al Hijo, aun viendo a su Hijo alejarse de él. ¿Sabes qué es lo profundo de esta narrativa, de esta parábola que encontramos en boca de Jesús? Es que esto es algo que representa a todo aquel que es nacido, a todo aquel que es hijo, a todo aquel, a toda aquella que ha nacido. Y es de que todos nosotros comenzamos a vivir nuestra vida lejos de la casa del Padre. Todos hemos emprendido este viaje, todos hemos emancipado. Es en ese sentido que podemos entender de que cada ser humano nace y en algún punto de su vida comienza a buscar el camino de regreso a la casa del Padre. Comienza a buscar el camino que lo lleve a ese estado de esa plenitud que solamente puedes vivir y experimentar bajo el techo de nuestro Padre. No nacemos para morir, nacemos para la vida. No nacemos para morir y simplemente todo ahí se acaba con nuestra vida y con nuestra muerte, sino que nacemos para tener este encuentro con nuestro Padre que proyecta nuestra vida aún más allá, sea cual sea tu condición, sea cual sea tu estado, sea cual sea la realidad que hoy día estés viviendo. Déjame decirte que existe un Padre que cada día sale a tu encuentro, que existe un Padre que cada día espera que regreses a su hogar. Lo único que debes hacer es cambiar tu camino. Lo único que debes hacer es dejar atrás aquel camino que has creído quizás por años te llevará de regreso a ese lugar de plenitud y encaminar tu vida al camino que te lleva de regreso al hogar del Padre. La parábola que Jesús nos comparte dice que el Padre, al ver al Hijo regresar, estando aún lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó, besó su cuello y le bendijo. Bendecir en latín significa decir bien de alguien. El Padre que Jesús nos muestra en esta historia, el Padre que Jesús nos narra en esta parábola, no solamente es un Padre que nos quiere bendecir con su voz, no es solamente un Padre que bendice con palabras a aquel Hijo que ha regresado, sino que es un Padre que quiere bendecir con sus manos, es un Padre que quiere bendecir con acciones al Hijo que estaba muerto y que ahora está vivo. La mediación entre Dios y los hombres es la vida. No nacemos para la muerte, nacemos para la vida. Nacemos para tener en nuestra vida este encuentro con aquel que nos da la vida, aquel que tiene el poder de llevarnos de la muerte a la vida, aquel que tiene el poder de cambiar nuestra condición, sea cual sea la condición en que estemos. Te quiero invitar a que comiences a caminar por el camino que te lleva de regreso a la casa del Padre, por el camino que te lleva de regreso a tener este encuentro con Dios. Quizás tú ahora me escuchas y te preguntas y dices, bueno, ¿cuál es ese camino?
¿Cuál es ese camino? Tantas verdades que puedo encontrar, tantos caminos que quizás puedo escoger. ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo sé el camino que debo recorrer? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino que te quiero decir, el camino que te estoy invitando a recorrer, descansa en una persona, en la persona de Cristo.